Si creen conocer los confines de nuestro mundo, permitan que Irán les susurre una realidad distinta, una verdad resguardada, bajo el polvo de 2 milenios de imperios. Suele decirse que la historia pertenece a los vencedores. Sin embargo, un imperio de los más vastos que la humanidad haya contemplado se erigió aquí con firmeza y hoy sobrevive en los ecos que habitan las sombras del tiempo. Irán, la mística Persia, fue antaño el eje sobre el cual rotaba el orbe. Desde el año 550 antes de nuestra era, este territorio no fue solo un epicentro geopolítico, sino el latido mismo de la civilización. En Persépolis, mientras los artesanos esculpían la caliza, las fronteras entre Oriente y Occidente parecían desvanecerse. Esa grandeza trascendió por su propia naturaleza los márgenes de los libros convencionales. Este no es el Irán que los prejuicios modernos pretenden dibujar. Estamos ante una entidad cultural donde las huellas del Rey de Reyes permanecen grabadas con fuego y piedra en la piel de la tierra. Desde las ruinas del pasado, el aliento de la modernidad nos conduce hacia el septentrión, donde cumbres escarpadas esculpen la fisonomía de una metrópolis de vanguardia. Teherán, la capital contemporánea, descansa protegida por la cordillera de Alborz. Con más de 9 millones de almas, la ciudad es una simbiosis entre las cumbres nivales y las áridas llanuras del sur. De su origen como humilde aldea, Teherán emergió para reclamar su rango de capital en 1786, bajo el mandato de la dinastía Qajar. Aquí el aroma del asfalto se funde con la brisa gélida que desciende desde los casi 4.000 metros de altitud del monte Tochal. El pulso de Teherán es incesante. Rascacielos de vidrio y acero proyectan sus sombras sobre callejuelas angostas que custodian secretos centenarios. Bajo esas estructuras, los maestros tejedores persisten en la creación de nudos de seda, una paciencia inquebrantable que desafía el ritmo vertiginoso de la urbe. Es esta intersección entre una geografía rigurosa y la ambición de futuro lo que ha cristalizado en monumentos que definen la identidad de su pueblo. La Torre Asadi se alza como un umbral en el tiempo. Su arquitectura es una convergencia magistral entre los arcos de la era sasánida y la precisión de la geometría islámica. Un diseño que exhala futuro sin desprenderse de sus raíces, erigiéndose como una solemne afirmación de la perennidad del espíritu persa. A escasa distancia, el Palacio de Golestán narra una crónica distinta. Protegido por la UNESCO, este recinto constituye el reflejo resplandeciente del apogeo de la era Qajar. Mosaicos de espejos ensamblados a mano centellean bajo el sol del altiplano, creando una matriz de luz onírica que inunda los salones de mármol. Tal opulencia es el testimonio de una nación que ha sabido abrazar lo exótico sin extraviar jamás la esencia de su alma soberana. Desde las galerías de cristal, el flujo del tiempo nos remonta hacia el norte, donde los espectros de la monarquía
aún se manifiestan en el corazón de la realidad presente. Los palacios de Niavarán y Sadabad reposan hoy en silencio, contemplando su propio reflejo bajo la fronda de los plátanos ancestrales. Los tesoros de la corona, desde uniformes bordados en oro hasta automóviles de época, permanecen como testigos mudos de los estertores de la dinastía Pahlavi antes de la revolución. En el gran bazar laberinto comercial, con 4 siglos de historia, el pulso vital de Persia fluye con una intensidad desbordante que sobrecoge el alma. El aroma del azafrán, el oro rojo más preciado, se entrelaza con la fragancia del té negro, componiendo una sinfonía olfativa bajo bóvedas de ladrillo milenario. Hoy, las autopistas de la modernidad atraviesan los estratos de la historia. En distritos como Taj Rish, las galerías de arte emergen junto a mezquitas de azulejos azules que resplandecen con luz propia. Percibimos en Teherán no solo una metrópolis, sino un organismo vivo que respira un espacio donde el pasado y el porvenir mantienen un diálogo ininterrumpido. Les invitamos a retroceder al año 550, antes de nuestra era, cuando Ciro el Grande erigió la primera superpotencia de la humanidad mediante una tolerancia sin precedentes. Bajo su mandato, el imperio aqueménida se extendió de Grecia a la India. Sin embargo, su legado más trascendental reside en una modesta pieza de arcilla, el cilindro de Ciro. Este objeto es la primera declaración de derechos humanos del mundo, un compromiso con la libertad de credo y la abolición de la esclavitud, forjado hace 2 milenios. Persépolis, la capital ceremonial bajo el reinado de Darío el Grande, fue el escenario de una diplomacia pacífica entre las diversas naciones de la tierra. Allí, durante la festividad del Nowruz, miles de delegados convergían portando ofrendas singulares, unidos por un respeto mutuo, lejos de cualquier sombra de opresión. Los relieves en la piedra no narran masacres. Por el contrario, retratan a los pueblos tomados de la mano, una visión de unidad dentro de la diversidad. La arquitectura alcanza aquí la verticalidad de columnas colosales de 18 metros que desafían con estoicismo la erosión del viento y el implacable paso de los siglos. Lejos de la suntuosidad de la corte, buscamos el descanso final de los soberanos, donde la roca misma se torna eternidad. En Pasargada, la tumba de Ciro el Grande se yergue solitaria ante la inmensidad del firmamento, en un contraste absoluto con la magnificencia de Persépolis. Sin templos monumentales, solo bloques de caliza escalonados con humildad, testimonio de una filosofía donde el poder se funde con la compasión. A poca distancia, en los acantilados de Naksh e Rostam, 4 tumbas reales permanecen esculpidas en el corazón de la montaña como vigías eternos de la historia. Bajo nuestro objetivo, los relieves sasánidas cobran una vida asombrosa, narrando victorias legendarias que han transformado estos riscos en una crónica pétrea e inmarcesible. Sin embargo, Irán no se reduce únicamente al polvo de los caminos y a la piedra milenaria.
Tras las cumbres más elevadas, un mundo distinto aguarda entre brumas. Custodiado entre la cordillera de Alborz y las aguas del mar Caspio, este territorio se despliega ante nosotros como un tapiz de un verde esmeralda y renovador. Con una humedad que persiste por encima del 80%, esta tierra nutre bosques primigenios y arrozales que susurran bajo la brisa. El rumor del viento entre el follaje se funde con el aroma del lodo aluvial, componiendo la estampa de una región bendecida por una naturaleza desbordante. He aquí el otro Irán, una entidad vibrante, cromática y pletórica, de savia vital, que muy pocos alcanzan a imaginar. La agricultura en estas latitudes no es un mero sustento, sino una sinfonía entre el esfuerzo humano y la generosidad de la Madre Tierra. Las colinas de té escalonadas como cascadas de seda descienden hacia los valles entre la fragancia embriagadora de los huertos de cítricos en plena madurez. Si los acantilados del centro representan la columna vertebral de la historia, el norte costero es el aliento verde donde la vida brota incesante. En las aldeas remotas, el tiempo parece detenerse frente a los telares manuales, donde manos expertas urden los hilos de memorias milenarias. El aroma del agua de rosas se funde con el dulzor de los confites de nuez, dando lugar a festines de una riqueza cromática excepcional. Tras los jardines fértiles, se oculta la selva hircana patrimonio de la UNESCO, donde los depredadores legendarios aún acechan en la penumbra. En la densa oscuridad del bosque, el leopardo de Persia se desplaza como un fantasma que no deja huella a su paso. Con su anatomía poderosa y su pelaje moteado, este soberano de la espesura cuenta hoy con menos de 1000 ejemplares en estado silvestre. Son los eremitas de la selva, poseedores de una mirada gélida, capaz de atravesar la niebla de las imponentes montañas de Alborz. Avistar un leopardo es un privilegio extraordinario, capturado a través de la paciencia de nuestras cámaras, ocultas en lo más profundo del bosque. La vida en el septentrión no pertenece solo a los carnívoros. Es también el dominio de gigantes herbívoros y de los ilustres viajeros del firmamento. El oso pardo euroasiático deambula por las altas mesetas en busca de raíces y bayas, envuelto en el silencio sagrado de la naturaleza. Al despuntar el otoño, estos colosos acumulan energía antes de retirarse a las grutas pétreas, donde iniciarán su prolongado letargo invernal. En las alturas, el cielo se transforma en un corredor vibrante que acoge a miles de aves migratorias procedentes de lejanos continentes. Entre ellas, destaca la grulla siberiana poseedora de un plumaje tan inmaculado como la nieve y de una elegancia que trasciende lo terrenal. En su periplo desde las estepas rusas hacia la India, estas aves hallan en los humedales iraníes un santuario de paz y refugio. La grulla siberiana se cuenta hoy entre las especies más raras y vulnerables
que aún habitan la faz de la tierra. Su presencia es el testimonio de que la biodiversidad de Irán son almas palpitantes que claman por nuestra protección. Abandonando los bosques húmedos del norte, el fluir de la roca y el polvo nos arrastra hacia el oeste, donde el continente emerge como una marea colosal de cuarzo. La cordillera de Zagros se manifiesta ante nosotros como las vértebras mismas del tiempo, recorriendo el occidente de Irán con crestas afiladas y abismos insondables. Incluso, cuando el aliento de la primavera acaricia los valles, estos macizos de caliza conservan su sudario de nieve argéntea, desafiando cualquier intento de transitar sus dominios. Desde las alturas, los pliegues geológicos se revelan como un laberinto infinito de aristas vivas que estremecen los sentidos. Estamos ante una tierra que no admite debilidades, un escenario donde los precipicios vertiginosos componen un paisaje tan deslumbrante como intimidante. El águila real planea sobre las térmicas con una majestuosidad ancestral, mientras la hiena rayada comienza a abandonar su cubil. Sus aullidos reverberan contra los riscos un sonido solitario que los lugareños reverencian como la voz misma del espíritu de la montaña. Sin embargo, incluso esta indómita naturaleza se estremece. Los inviernos recrudecen su rigor y los manantiales de antaño comienzan a desvanecerse. Es un recordatorio de que estas vértebras del tiempo exigen ser protegidas ante el umbral de los cambios globales. Al abandonar los pliegues montañosos, el paisaje se suaviza, cediendo paso a los tonos ocres a medida que rozamos el desierto. Kashan emerge en el umbral del Erial central iraní, una ciudad donde la arena se expresa a través de sus muros de adobe. El aire aquí conserva el regusto de un pasado refinado, cristalizado en mansiones aristocráticas, que son verdaderos prodigios de resiliencia ante la hostilidad del clima. Destaca entre ellas la casa Tabatabai, una joya arquitectónica de estucos minuciosos y vitrales que estallan en un cromatismo soberbio. Nos cautivan sus captadores de viento o badgers, testimonios del genio persa, para domesticar el aire y crear una climatización natural desde el siglo XIX. Estas estructuras demuestran una comprensión profunda de cómo seducir a la brisa fresca para que descienda a las entrañas de la tierra. Bajo el calor abrasador, los persas concibieron oasis para sosegar el alma allí donde el agua se convierte en la esencia misma de la existencia. El jardín de Fin se manifiesta como el arquetipo del paraíso terrenal, regido por una simetría absoluta y una pureza estética conmovedora. Aguas subterráneas conducidas por el sistema milenario de Qanats susurran entre canales de piedra bajo la sombra de cipreses con más de 500 años de historia. En este recinto, percibimos un aislamiento total del rigor exterior, un refugio de quietud dedicado exclusivamente a la contemplación. Mas incluso en este remanso de paz, la sombra de la tragedia envuelve al reformador Amir Kabir, quien halló la muerte aquí asesinado en el año 1852. Su partida bajo las cúpulas de azulejos turquesa nos recuerda que la fatalidad suele aguardar agazapada
en el corazón de la belleza más sublime. Sicachán representa la sofisticación. No muy lejos de allí, protegida por una ladera yerma, se oculta una aldea que ha renunciado a los vaivenes de la modernidad. Aviané emerge como una estela carmesí, con sus moradas de arcilla roja adheridas a los riscos, como la memoria se aferra a la tradición más remota. Durante más de 1500 años, este enclave apenas ha mutado. Desde el atuendo de las mujeres hasta los matices de un persa arcaico que aún resuena en sus callejuelas. La historia aquí no habita en vitrinas, sino que vive, respira y se manifiesta con una presencia absoluta en el rostro de sus ancianos. En cada remolino de polvo rojo que levanta el viento de las tierras altas de Carcas, divisamos una tenacidad milenaria que desafía la erosión de los siglos. Desde la humildad del barro cocido, el flujo del tiempo nos guía hacia una obra cumbre, donde la aspereza del desierto cede ante la magnificencia de la cerámica esmaltada. Isfahán, la perla del Medio Oriente, no es solo un epíteto deslumbrante, sino una afirmación rotunda sobre la profundidad de una cultura inabarcable. Capital gloriosa del imperio safávida desde 1598, esta ciudad fue concebida para erigirse como una fuente de inspiración para toda la humanidad. En el corazón de la urbe, el espacio se expande con una grandeza que reduce al hombre ante la inmensidad del intelecto persa. La plaza de Naksh-e-Jahan no es solo uno de los espacios más vastos del planeta. Su fuerza reside en la asombrosa simetría de sus estructuras. Rodeada por la etérea mezquita de Sheikh Lotfola y el imponente palacio de Ali Kapu, la plaza semeja un tapiz colosal tejido en ladrillo y losa. Al observar los arabescos de las cúpulas, comprendemos que no es mera ornamentación, es la precisión absoluta de la ciencia matemática. Cada tesela de mosaico azul narra la crónica de una edad de oro donde lo sagrado y lo empírico jamás estuvieron reñidos. Al situarse en el centro de la plaza, se percibe ese orgullo inquebrantable que los persas han grabado con fuego y geometría en cada línea de su historia. Pero el alma de Isfahán no reside únicamente en la quietud de sus mezquitas, sino en el pulso vital que late allí donde la música y la poesía fluyen sin descanso. Al alejarnos de la plaza, los puentes Kayu y Sio Sepol emergen como monumentos que enlazan el ayer con el hoy sobre el cauce del río Sayandej. Es este el punto de encuentro de la comunidad donde las bóvedas de ladrillo ancestral se transforman en cámaras de resonancia para cantos y relatos compartidos. Las voces de los caminantes se funden con el murmullo rítmico de la corriente, justo cuando la tarde comienza a declinar. Aquí, la huella del tiempo se renueva con cada melodía, entrelazando la gloria safávida con el latido de la vida contemporánea. Abandonando las riberas, el fluir de la arena nos conduce hacia un espejismo que se niega a desvanecerse en el altiplano central. Yazd se alza como un prodigio de arquitectura frente al vacío implacable de los vastos desiertos de Dasht-e-Kavir y Dasht-e-Lut. Allí donde la vida parece un desafío imposible, esta ciudad de adobe ha persistido con tenacidad durante milenios. El horizonte de Yazd está jalonado por las esbeltas torres de viento, los pulmones del desierto, testimonios del ingenio para adaptarse al medio.
Estas estructuras capturan las corrientes de aire más ligeras para refrigerar las moradas en el corazón de esta caldera natural. Yazd es el símbolo del espíritu humano que se niega a claudicar ante la severidad de los elementos. Cada ladrillo de barro cocido bajo el sol incandescente custodia el aliento de una resiliencia y una paciencia infinitas. La ciudad permanece allí silenciosa y grave, como una solemne afirmación de que la vida siempre hallará su propio sendero. En la quietud de los arenales, Yazd custodia las creencias más arcaicas que la humanidad haya profesado jamás. Yazd late como el corazón del zoroastrismo, donde las llamas sagradas han ardido sin interrupción durante más de 1500 años. Al declinar la jornada, la ciudad no se rinde a las tinieblas, sino que emana una luminiscencia propia y singular. Bajo el ocaso, Yazd se enciende con un tono de ámbar suave, transformando sus estructuras de tierra en un legado que parece fundido en oro. El eco de la oración fluye desde los altos minaretes, creando un espacio saturado de introspección y paz absoluta. Al hallarse en Yazd durante el crepúsculo, uno siente que habita una memoria viva, una confesión íntima que el desierto ha confiado al viento. Aquí la existencia no se enfrenta al polvo, se apoya en él para alcanzar la eternidad en el flujo incesante de las edades. Si Yazd es una epopeya sobre la supervivencia, Shiraz es el poema lírico escrito con la fragancia de las rosas y el anhelo del alma persa. Shiraz no precisa de ostentación. Nos invita a demorar el paso para escuchar el eco eterno de los poetas Hafez y Saadi. Para sus habitantes, la poesía no se recluye en los libros, sino que es una entidad vibrante que impregna el lenguaje cotidiano y su modo de contemplar el mundo. Creen con fervor que al azar de una página de Hafez, uno se confronta con las verdades ocultas del propio espíritu. En Shiraz, la palabra trasciende el papel para manifestarse en el ritmo del agua y el florecer de los jardines. Al entrar en el jardín de Eram, nos sumergimos en un paraíso donde el agua desborda los canales bajo la sombra de cipreses milenarios que rozan el cielo. En primavera, el perfume del azahar satura el aire como una promesa susurrada por la naturaleza a quienes saben venerar la belleza. Dentro de los muros urbanos, la mezquita de Nasir al-Mulk obra un milagro visual cuando la primera luz del alba atraviesa sus vitrales polícromos. El espacio entero se transmuta en un caleidoscopio radiante, un instante sagrado que parece congelarse en el tiempo. Despidiendo los jardines del sur, nuestro periplo nos impulsa hacia el noreste, allí donde los vientos gélidos barren los valles esmeralda de Azerbaiyán. Tabriz, joya de la corona, fue antaño el punto de encuentro en la milenaria ruta de la seda, el puente que unía los destinos de Asia y Europa. Durante centurias, esta urbe palpitó como el corazón comercial del mundo lugar, donde convergían las ideas más audaces y las mercancías más exquisitas. El Gran Bazar de Tabriz, protegido por la UNESCO, mantiene hoy su pulso vibrante, ajeno a los vaivenes de la historia y a las cicatrices del tiempo. Bajo sus bóvedas de ladrillo rojo, el regateo de los mercaderes y el aroma de las especias resuenan con la misma fuerza que en sus orígenes.
Caminamos por este laberinto, sintiendo la opulencia de una edad de oro que en estos pasillos se niega a extinguirse. Las alfombras de Tabriz, urdidas con una finura divina por manos artesanas, custodian el orgullo de una de las tierras con mayor tradición del orbe. Tabriz no comercia solo con bienes. Ofrece crónicas de expediciones legendarias y los sueños de fortuna de aquellos que cruzaron desiertos y montañas. Es un enclave donde la huella de los imperios reside en la inquebrantable voluntad de un espíritu comercial sin fronteras. Nos aproximamos al epílogo de nuestra travesía, allí donde la lava se torna hogar y se condensa la esencia de la resiliencia del pueblo persa. Más allá de las ruinas o las metrópolis que ignoran el sueño, lo que perdura en el alma no es la materia, sino el factor humano. Irán no es meramente una nación. Es una experiencia trascendental sobre la fortaleza y la dignidad de un pueblo soberano. La huella del tiempo se manifiesta en cada rostro bondadoso y en cada sonrisa hospitalaria. Comprendemos que al ocultarse el sol tras el Zagros, aquello que el mundo creyó olvidar, brilla con la misma intensidad que los espejos en los salones reales. Permanece allí radiante y eterno, aguardando a las almas capaces de guardar silencio para escuchar el susurro de una civilización que escribió su historia con sangre va con versos. La resiliencia de la piedra es solo la mitad de la crónica. La otra mitad reside en el alma de aquellos que urden el tapiz de una cultura tan diversa como profunda. El noreste se despliega como un laberinto de lenguas y costumbres, donde azeríes kurdos y persas coexisten en una armonía que parece desafiar el tiempo. En los carabazares de siglos de antigüedad, los ecos de la ruta de la seda se reavivan entre tazas de té intenso, narrando historias de caravanas y horizontes lejanos. Hallamos aquí una hospitalidad en su estado más puro, una fuerza capaz de entrelazar almas extrañas a través de la generosidad y la sinceridad más absoluta. La belleza de este territorio no se anuncia con estridencia. Se revela con la parsimonia de la bruma matinal, desvaneciéndose sobre las profundidades del valle. Una vez contemplada su huella cautiva, el pensamiento por su quietud, su hondura y una fortaleza interior que se graba en la memoria para siempre. Este periplo a través de Irán nos ha revelado que esta tierra es mucho más que la cuna de imperios gloriosos y olvidados. Es el recinto donde la memoria, el arte y el espíritu humano se han entrelazado con firmeza a lo largo de milenios de vicisitudes. Cada paso sobre el desierto o hacia la cumbre es un encuentro íntimo con el alma eterna de nuestro planeta. Albergamos la firme convicción de que estos valores son la antorcha que ilumina el porvenir, recordándonos la esencia de lo que es verdaderamente sagrado. Usted no es un mero observador tras la pantalla. Usted es ya parte integrante de esta gran odisea del descubrimiento. Permítanos conocer su huella a través de sus reflexiones y sentir su presencia para que juntos sigamos rescatando del olvido estas historias que jamás envejecen. Su compañía es el tesoro más valioso que impulsa a Calle Sin Retorno a seguir explorando nuevos y remotos horizontes. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Irán, la huella del tiempo. Soy su narrador de Calle Sin Retorno. Reciban un afectuoso saludo y les aguardamos en nuestra próxima y majestuosa aventura por el mundo.